Hoy realmente mi intención no era hacer videos, pero la inclemencia del tiempo, la lluvia muy fuerte, el frío que se siente más intenso con el viento que también es muy recio, me hicieron cambiar de parecer y entonces he preferido estar aquí para tener este maravilloso encuentro contigo, donde te voy a contar anécdotas que son una anécdota que es totalmente real. Te digo, la viví tal y como te la voy a contar. Y es una historia de poderes ocultos, de esas cosas que nunca tendrán una completa explicación para nuestros sentidos humanos. Así es que, sin más, prepárate un té que vamos a comenzar el momento de la recurrencia. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta esta biblioteca? ¿Te gusta el lugar que he escogido para nuestra conversación de hoy? Espero que sí. Desde ya estoy muy agradecido porque estés ahí. Mi nombre es Ángelo Fernández y te transmito estos videos desde Manhattan, New York City. Desde la Babel de Hierro te doy ya desde ya mismo un abrazo fraternal. Si ya eres mi seguidor o seguidora, ya me conoces, ya sabes de mi ímpetu de hacerte sentir que soy tu vecino, que te toqué en la ventana o en la puerta para tener una pequeña plática contigo, disfrutando de un té o un café. Si no me conocías y has llegado aquí de casualidad por primera vez, pues me presento. Ya sabes, mi nombre es Ángelo y soy un tambano, un hombre ya adulto cubano, nacido en Cuba, que vive en los Estados Unidos, en New York City, y que ha tenido muchas experiencias magníficas, que ha viajado por muchas partes del mundo y que sencilla y llanamente quiero compartir un poco de amor fraternal. Solo de eso se trata. Estamos viviendo momentos difíciles y es hora de que abramos nuestros corazones y comencemos a eso, a vibrar en amor. Así es que te doy las gracias porque estés ahí, dándome la oportunidad de justamente tratar de hacer eso. Si me regalas un like y te anotas a mi canal, entonces estos contactos humanos, este amor fraternal, se va a volver una cosa cotidiana. Así es que dicho esto, vamos a pasar a la historia en cuestión. Mira cómo es la cosa. Yo no practico ninguna religión en específico. O sea, hago prácticas de budismo, hago prácticas de meditación, de yoga, pero lo que se llama practicar una religión yendo a un lugar determinado, a una iglesia o organización religiosa, no hago eso, nunca lo he hecho, pero sí tengo mucha conciencia de mi espiritualidad, del mundo espiritual, y en base a ello es que entonces transito mi vida, me siento muy cómodo y feliz con ello, y así busco apegarme a todas las prácticas espirituales y conozco de religiones y conozco de prácticas incluso de orden espiritual que no practico, pero son conocidas por mí. Si ya me conoces de tiempo, si no, busca esos videos que están en el comienzo. Sabes que vengo de una familia caribeña. Mi padre era santero, practicaba la santería, y mi madre era medium, practicaba el pasar espíritus. De modo que desde muy pequeño tengo conocimiento de estas prácticas religiosas y obviamente conocimiento y aceptación de la espiritualidad.
Aclarado esto, vamos a comenzar la historia. Tendría yo alrededor de 14 años. Habíamos salido un grupo de amigos, por supuesto gente gay. Habíamos salido, creo que a un festival o a un recital de alguna cantante, y al terminar el show tarde en la noche nos íbamos a casa. Todos tomamos un autobús y después cada cual iría cambiando en determinados tramos, en determinada parada. Íbamos cambiando a la otra autobús que nos conviniera o ya caminando hacia el hogar. El caso es que subimos a este autobús que, como era ya muy tarde en la noche, iba lleno, porque todo el mundo en aquel tiempo y en La Habana, la gente, existía algo que se llamaba la confronta. O sea, era la última guagua que pasaba en horario regular hasta las 12 de la noche. Ya de ahí en adelante, los autobuses demoraban mucho más tiempos entre uno y otro. Pues nosotros subimos, los cuatro, éramos 4 amigos, subimos al autobús. El autobús iba semilleno y empezamos a caminar en fila uno tras otro hasta sentarnos en el último asiento de atrás del autobús. Ahí nos sentamos todos. Por supuesto, muy jóvenes y homosexuales, y me hemos vestido muy de moda y muy flamboya, muy llamativo. Pues subimos al autobús, nos sentamos los 4 al final, y justo cuando nos sentamos, escuchamos unas risitas burlonas, y un hombre que iba sentado bastante adelante se expresó hacia nosotros de una forma sarcástica y vulgar, muy hiriente. Fue lo que sucedió, imagínate. Pienso que sucedió de ese modo porque éramos muy jóvenes. Fue algo automático. Sentimos las risas y pusimos atención hacia adelante del autobús. Y escuchamos y vemos al hombre que se mueve, se vira hacia nosotros y nos dice todos aquellos improperios homofóbicos por gusto, porque no le habíamos hecho nada. ¿Para qué te cuento? Te digo, no nos comunicamos, no hablamos, solo hicimos así, escuchamos al hombre, nos miramos entre sí y sin decir una palabra nos fuimos levantando y fuimos caminando uno detrás del otro, y la guagua iba, el autobús iba andando y nosotros caminando por el centro del pasillo hasta llegar al asiento donde estaba el hombre que se metió con nosotros. La golpiza que le pusimos a aquel hombre por haberse metido con homosexuales que no le habían hecho nada y que no se habían metido con él fue tan grande que casi rompemos la guagua. Pero ¿qué pasó? Mientras los 4 estábamos encima del hombre dándole puños y jalones y diciéndole improperios también por haberse metido con nosotros, el chofer continuó manejando, mantuvo las puertas cerradas y parece que él sabía que cerca de ahí había una estación de policía. Llevó la guagua justo hasta la misma puerta de la estación de policía. Nosotros adentro enfrascados en la pelea con el hombre, ni cuenta nos dimos hasta que la guagua se detuvo. Nos damos cuenta de lo que pasó. Éramos muchachos al fin, nos asustamos mucho, pero no hubo chance de escape. De a la guagua nos pasaron al interior de la estación de policía. Y el chofer dijo que era que habíamos peleado en la guagua. No se dijo los motivos reales, ni se tuvo justicia. Se dijo que nosotros habíamos propinado una golpiza al hombre. El hombre se bajó, el hombre testimonió. Y entonces se nos mantuvo varias horas dentro de la estación de policía, todos nosotros. En realidad éramos muchachos de hogar, de familia, todos muy asustados. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hasta que entonces nos permiten irnos y nos dan un comprobante para un juicio. ¿Para qué te digo? Creo que nos sucedió por igual a los 4. Salir de aquel lugar sudando del susto que pasamos con aquel comprobante, todos dijimos al unísono,
yo no le puedo presentar esto a mis padres porque nos matan a golpe. Y más cuando empiece a salir el por qué fue la pelea y todo esto. Bueno, recuerdo eso, te digo, pasó tantos años atrás, pero recuerdo que sí, que fue una etapa, eso sí lo recuerdo muy claro en mi mente, que fue tal vez una semana o 2 semanas de espera, pero de un estado de nervio, de una ansiedad espantosa, cosas que solo se pueden comprender cuando se ha vivido en una tiranía, en un gobierno realmente asesino. Bueno, pasamos aquella etapa. Yo no dije nada a mi familia, ni los otros 4 tampoco. Dijimos, bueno, si algo terrible ocurre, que nos castigan o nos mandan presos juveniles o algo de eso, ahí será que nuestros padres se enteren, pero vamos a ocultarlo, porque si no, esto va a ser terrible. Todos hicimos lo mismo, seguíamos viéndonos en esos días de espera, todos muy nerviosos, todos implorando. Y entonces a mí se me ocurre, mi familia tenía tradicionalmente a un señor que era un santero muy popular, muy famoso. Y entonces ese santero era, como decir, el médico de las almas de la familia. Cada vez que había un problema, una crisis, acudían no solo mis padres, sino mis tías, en mucha familia que lo conocían, acudían a él. Y entonces él, de cierto modo, les resolvía el problema, etcétera, haciendo trabajos de santería. Pues, en mi estado de nervio y mi terror de que yo fuera a ser castigado, mis padres se iban a enterar y todo esto, se me ocurre ir a visitar al santero. Yo con 14 años llego a la casa del recuerdo, que él hizo así, me miró y algo interesante. Sin que yo dijera una sola palabra, él me miró y me dijo, Ángelo, así que andas de malcriado por ahí por la vida. Tú sabes lo respetuoso y lo correcto que es tu padre. Si tu padre se entera de las cosas en que tú andas metido, te las vas a ver mal. Entra para acá y vamos a ver qué pasó. Así me dijo el hombre de yo solo llegar a su casa y tocar la puerta. Pues bueno, entré, le seguí. Él era una casa muy grande, él tenía su habitación donde estaba su altar con todas sus cosas con que él trabajaba, su altar de santería. Me dice, siéntate. Se sienta frente a mí y me dice, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Pero cuéntamelo todo tal y como es para que yo te pueda ayudar. Y entonces yo le conté la realidad. Desde aquel momento yo creo que ya yo luchaba internamente con esa situación de oprobio al homosexual sin que hagamos nada malo, de esa humillación. Y la verdad que se lo conté a él tal y como lo sentí cuando actué. Nosotros entramos, no nos habíamos metido con él, no íbamos en ninguna desfachatez, sencillamente íbamos rumbo a casa. El hombre captó la homosexualidad y se metió con nosotros, nos enfurecimos y le caímos encima. Pues bueno, él escuchó todo aquello y me dice, bueno, estate más en tu casa y deja la juntamenta en grupos para andar en la calle tarde en la noche. No te preocupes, esto lo vamos a resolver sin que tus padres se enteren. Se viró, comenzó a hacer unos rezos en unas lenguas raras, lenguas lucumí, y comenzó a echar dentro de una bolsita de saco de yute, comenzó a echar, recuerdo que echó plumas, pedacitos de madera, clavos, empezó a echar una serie de cosas allá adentro. La cerró, la cosió todo aquello delante de mí y continuaba hablándole a su altar, hablándole en sus lenguas, en una lengua rara. Cosió la bolsita, le puso un asa, la amarró y cuando terminó todo se vira hacia mí y me dice, mira, esto es un espíritu que te mando de resguardo para que te acompañe en todo este proceso y vas a salir libre, ileso de todo. No preguntes nada ni digas nada. Todo eso se va a disolver y tú vas a salir sin problemas. Entonces, quiero que hasta que llegue ese día del juicio, mantengas en tu bolsillo, donde quiera que vayas, esta bolsita que te voy a dar. Y cuando termine el juicio, que va a terminar a tu favor,
ven inmediatamente a devolverme la bolsita, porque eso es un espíritu que trabaja conmigo y que yo estoy enviando contigo para que te proteja en lo que tiene que ser. El hombre me dijo aquello y yo le dije, ok, cogí la bolsita, me la eché al bolsillo y recuerdo que sí, que pasé el resto del tiempo en espera al juicio, siempre que me cambiaba de pantalón y todo, mi bolsita, y mis padres ni por enterado. Llega el día del juicio y tal y como me lo había dicho el hombre, me echo mi bolsita al bolsillo y yo había comprado un habano, un tabaco, un cigarro. Lo había comprado por orden de él. Y cuando me bajé del autobús que me llevaba al lugar donde yo tendría que ir a enfrentarme con el hombre y al juicio, él me dijo, prendes el habano y empieza a echar humo, y lo botas justo en la puerta del edificio donde tengas que entrar. Ahí tiras el habano al piso y echas la última bocanada de humo. Tal y como él me lo mandó, así lo hice. Recuerdo que llegué a la puerta de aquel juzgado medio mareado porque yo no fumaba y mucho menos esos cigarrones grandes. Pero bueno, así lo hice. Entré. Recuerdo que veo ya sentado a mis otros amigos, los 4 que habíamos tenido el problema, todos muy tensos, muy nerviosos. Nos sentamos a esperar. Espera, espera, espera. Y el hombre que nos acusaba no apareció. Para no hacerte larga la historia, te cuento que hicieron 3 citaciones diferentes. Y en las 3 citaciones, el hombre que acusaba nunca se presentó. Y entonces el juicio fue abolido. Termina toda aquella situación, regreso yo a mi hogar muy contento. Y entonces viene la historia interesante. Como yo sentí que aquella bolsita fuera un espíritu guardián o lo que fuera, me había protegido, yo dije, no, yo no la voy a devolver. Yo me quedo con ella para que este espíritu me siga protegiendo. Y nunca fui a devolver la bolsita y empecé a tener mi vida normal para la escuela, para salir a pasear con mis amigos, siempre con la bolsita. Nunca voy a olvidar que un día me encuentro con unas amistades, nos vamos a un cine, esto o lo otro. Regreso a casa y cuando me voy a quitar el pantalón, la bolsita se me había perdido. Qué tristeza, qué agobio me entró cuando yo vi que yo había perdido aquella bolsa tan importante. Y además, entonces me entró la culpabilidad y la vergüenza de, oh my God, cuando el señor santero de la familia me vea, me va a preguntar por qué yo tenía que haberle devuelto la bolsita. ¿Qué le voy a decir ahora? Bueno, como muchacho al fin, estuve escondiéndome del hombre que visitaba periódicamente a diferentes miembros de mi familia. Estuve escondiéndome de él hasta un día que llego a casa de una tía mía, estábamos en el almuerzo. Llega el señor santero, yo no tuve chance de soltar el plato y esconderme o irme por otra puerta, y él entra, se sienta, saluda a todo el mundo, me saluda a mí y actúa como si nada hubiera pasado delante de mis tías. Yo quedé impactado. Acabo de comer, muy nervioso. Yo estaba como el muchachito cuando no quiere ser visto, que actúa de manera que quiere ser invisible, desaparecer. Así estaba actuando yo. Entonces el santero se fue a la sala a conversar, conversaciones de mayores, le preparaban café, etc. Y en un momento dado yo dije, bueno, esta es mi chance, déjame salir e irme por la puerta para no darle tiempo a que él me pregunte nada de la bolsita. Y salgo caminando y voy disparado. Y cuando voy pasando por la sala donde él se encontraba sentado y estaba solo en ese momento, me dice, hey, Ángelo, ven acá. Yo me congelé. Me volteo y le digo, dígame. Me dice, ¿cómo está todo? ¿Estás bien? Sí, señor, todo está muy bien. Muchas gracias. Me dice, ¿y qué pasó que no fuiste a devolverme el resguardo que yo te di, la bolsita? Yo empecé a tartamudear. Él se echó a reír. Nunca olvidaré a aquel señor. Era un hombre muy enigmático. Se echó a reír a carcajadas y me dijo, no te preocupes, muchacho, y pórtate bien porque la próxima vez no te voy a ayudar. No te preocupes.
El día que se te perdió esa bolsa, inmediatamente el espíritu llegó a mi hogar, a mi altar, y yo lo supe inmediatamente y supe que había hecho el trabajo adecuado. ¿Cómo te parece? No te pido que creas 100% mi historia, solamente te hago una historia de algo que sí 100% te digo, viví. Todo lo relatado no tiene nada de fantasía, lo viví tal y como te lo he contado ahora. Dejo a tu libertad el creer que haya sido algún poder o algo de santería o no, o una casualidad. Yo personalmente te digo, como conozco el mundo espiritual, aunque no practico la santería, sé que tanto en la santería como en otras diversas religiones, como en la brujería, en la Wicca, con oraciones y con determinadas acciones que las personas que practican esas religiones hacen, sí pueden mover, son capaces de mover energías y hacer cambios en situaciones y en personas. Sé que eso es posible. Por tanto, yo sí, y te digo, esa fue mi situación. Viviendo entre mi familia, vi muchas veces a esa misma persona hacer trabajos para mis familiares que sí se veían los resultados. Hay muchos charlatanes por el mundo, no te digo que se puede creer en todo el que habla de cosas, pero de que hay cosas que existen, existen. Y esta historia que te he hecho para divertirnos un poco en este fin de semana, cerrando ya el domingo, es para dejarte una nueva manera de ver la vida y para que con mente abierta te digas, bueno, tal vez todo es posible. ¿Qué te parece? Te agradezco muchísimo si aún estás ahí frente a mí. Muchas gracias por ello. Espero me regales el like. Y ya tú sabes, después de esta historia dominical, te deseo como siempre lo mejor de lo mejor. Y estoy seguro de que volveremos a vernos. Mi espíritu te reconoce y te dice, Namaste. Óyeme, entre el cielo y la tierra hay muchas cosas, amigo Horacio.